Me interesa para continuar con el libro de Pini y Ramírez, como abrir un contexto más relacionado con historia del hemisferio, para introducir el capítulo Nación, Cosmopolitismo y Nacionalismo que van a presentar estos autores, sobre todo por la manera en que eh, pues ellos establecen como una lectura, una evaluación, pues, respecto a la forma como los intelectuales latinoamericanos, artistas, literatos, poetas, productores de lo cultural, que incluso estaban bastante y muy fuertemente vinculados a mm, varios, muchos movimientos políticos de diferentes vertientes, no solamente de izquierda, también de derecha, no solamente de izquierda a derecha, sino de extrema izquierda o extrema derecha. En ese sentido hay como una primera lectura que establecen Pini y Ramírez para entender por qué, en términos globales, los intelectuales latinoamericanos de comienzos del siglo XX que se comprometieron en proyectos vanguardistas estaban atentos a la política exterior estadounidense. Digamos que es algo que no sucede, por ejemplo, en espacios de formación en artes para el contexto local en la actualidad. A diferencia de muy pequeños grupos de estudiantes que estén interesados en indagar respecto a, no sé, los efectos de la política exterior estadounidense durante la presidencia actual, la de Joe Biden. Esos muy pequeños grupos, perdón, va a haber muy pequeños grupos y dentro de esos pequeños grupos la concentración y la crítica respecto a la producción de arte, la circulación de arte, el llegar o no a diversas audiencias, en muchos casos es sobrepasada por la preocupación política. Es más como queremos que Colombia siga 4 años más en la cloaca uribista. No, entonces ¿qué hacemos? Movilicémonos y eduquemos a la población políticamente para que no vuelva a elegir a la persona que les va a, no sé, seguir robando sus pensiones o sus recursos en términos de trabajo. Y por otro lado, que también piensen o participen en el pensar, el idear un nuevo país. En contextos de estudio de artes plásticas y visuales, insisto, por lo menos para la ciudad de Bogotá, esta situación es bastante extraña. Y esa tensión entre arte y política, repito, suele ser ganada por el entorno de la política, por personas que sí se formarán dentro del campo de las artes plásticas y visuales, pero al establecer como una lectura de contexto respecto a eh, tasas criminales de pobreza inducidas por la pésima administración política, más robo perpetuo de las arcas estatales para poder solucionar estos problemas, más dependencia geopolítica de los Estados Unidos, una dependencia rayana en la sumisión o en el afán de dominación perpetua. Cuando notan esto, insisto, saltan de allí y empiezan a trabajar en espacios de organizaciones de base, de agrupaciones raciales, espacios incluso ajenos o que tratan de alejarse de los contextos capitales. Situación que no impide que quienes se quedan dentro del contexto, se quedan operando dentro del contexto artístico y envejecen en él, es decir, que superan como la crisis de la segunda mitad de la carrera y los 2 primeros años después de egresar y se resisten, en muchos casos, se resisten resintiendo las lógicas de
distribución universal de la precarización y muy difíciles posibilidades de recuperar el tiempo invertido en su carrera o por otro lado de garantizarse una carrera como artistas. A pesar de ello, estas personas mantienen en muchísimos casos, mantienen una lectura atenta respecto a la situación sociopolítica del país, pero, insisto, careciendo, desde mi perspectiva, careciendo de un análisis respecto al hemisferio, es decir, como Colombia está mal porque el país decide votar por Uribe, pero no se entiende que el fenómeno del uribismo tiene que ver con una práctica de dependencia hemisférica respecto a políticas de Estado de los Estados Unidos. Es decir, se habla mal de, sí, los enfermos mentales de uribismo, pero no se tiene en cuenta que a esos enfermos mentales se los sostiene no solamente el aparato mediático de los más mierda locales, RCN, la cloaca de semana, sino también están apoyados por 7 bases militares donde operan militares estadounidenses que estarán más que dispuestos a hacer un golpe de Estado cuando la situación política del país cambie. En ese sentido, entonces, la lectura de Pini y Ramírez va a empezar este capítulo llamando la atención respecto a un punto de coincidencia por parte de la intelectualidad latinoamericana de hace 100 años respecto a mirar las políticas de los Estados Unidos con mucha atención, con un interés respecto a los efectos sociales, políticos y económicos que venían imbricados en decisiones que se tomaran desde el Departamento de Estado, desde incluso corporaciones, desde empresas estadounidenses y por supuesto los efectos que iban a tener en términos diferenciales en distintos espacios geográficos, es decir, qué era lo que venían las empresas estadounidenses a hacer en la Pampa Argentina, qué vinieron a hacer en el Istmo de Panamá, qué fueron a hacer en el país de Guatemala, qué vinieron a hacer a Colombia durante la crisis de la guerra de los 1000 días. Entonces la atención a esas intervenciones, no necesariamente, no solamente, perdón, intervenciones militares, sino también intervenciones a nivel de la diplomacia suave, de las conferencias, de los congresos, de los llamados por la Unión Panamericana, etcétera, para Pini y Ramírez van a tener, insisto, estas prácticas van a generar una coincidencia en la capa intelectual latinoamericana, pero también van a coincidir con una política que apareció en 1823 en los Estados Unidos que se llama Doctrina Monroe, que es básicamente como toda disposición política y normativa por parte de imperios en crecimiento, es una disposición, es una, más que una disposición, no, es una serie de recomendaciones y anotaciones respecto a cómo van a responder los Estados Unidos cuando imperios europeos decidan acercarse a América a retomar el control de sus antiguas colonias. No pierdan de vista, entre 1810 y 1817 se dio la llamada gesta de independencia de la Gran Colombia. Ejércitos al principio desordenados y de intelectuales criollos que aprovecharon 1810 la fragilidad de la administración peninsular, básicamente los virreyes que estaban ubicados en sus virreinatos estaban enfrentando la crisis que en España implicó la invasión del ejército napoleónico, entonces no podían atender a varios frentes, mientras se atendía ese frente se intentaron organizar juntas de colonias para demostrar el respeto al rey, pero también empezar a ejercer cada vez de manera más sistemática una soberanía. Entonces 1810, hablo para Bogotá, 20 de julio de 1810 se genera el denominado grito de independencia, donde entre otras cosas la independencia se da sobre todo de manera nominal, no se encarcela al virrey, es decir, se le sigue atendiendo como representante de la corona española, principal imperio de su momento, y en ese sentido entonces de 1810 en adelante hasta 1817 lo que va a haber acá en el país es sobre todo una, y acá me refiero a la Gran Colombia, va a haber una gran lucha por la determinación del nuevo poder, quién va a dirigir y de qué manera los destinos
de este territorio, derivando por una parte, la denominada aparición de la patria boba. Criollos del país se concentraban en pelear por si el mejor modelo era el centralista, como sucede en la actualidad. La capital es una y el resto de adscripciones territoriales deben atender los mandatos que se consignen, se propugnen desde acá, perdón, se propugnen, no, se impongan desde acá. El otro modelo sería el federalista, donde hay diferentes capitales de estado y estos se relacionan en condiciones bastante claras cuando haya una guerra y entonces tengan que asociarse los ejércitos para responder a una potencia enemiga o incluso para establecer convenios de comercio que beneficien a los integrantes de la Unión Federal. En ese sentido, estarían copiando el modelo estadounidense. Después del grito de independencia y durante estos 7 años, ni siquiera 7 años, hasta la llegada de Pablo Morillo, los criollos de la Gran Colombia, perdón, se dedican a discutir y a hacer la guerra entre sí. Entre tanto, el gobierno peninsular recupera el control y envía a militares como Pablo Morillo a desarrollar un proceso de reconquista que hace de una manera rápida y tormentosa para los criollos, las élites que se metieron de lleno en la lucha por la independencia de la Gran Colombia. Entonces llega Murillo, esto implica el exterminio sistemático de líderes que acompañaron esta lucha. Bolívar y Santander huyen a los llanos orientales, reorganizan un ejército, deciden tomar decisiones en términos de estrategia militar que son bastante memorables, el paso del páramo de Pisba para atacar por un lugar inesperado a las tropas españolas y al final lograr como, bueno, listo, expulsar al régimen español no en todo el territorio, sino en la mayor parte del territorio. Tengan en cuenta, porfa, que en el caso de la ciudad de Santa Marta y los alrededores de Pasto había reductos realistas de personas que decían como no es necesario que nos separemos de la corona española, es necesario continuar con este vínculo como, como súbditos de la corona para consolidar, para garantizar nuestra seguridad y nuestra estabilidad. De hecho, esta lucha duró muchísimo tiempo, se generó, insisto, una independencia en la mayor parte del territorio de la Gran Colombia, pero para el caso de lo que hoy es Colombia, la provincia alrededor de Santa Marta y de Nariño había todavía reductos realistas. Ahora bien, después de eso, viene un mierdero de administración, ya donde los criollos están determinados a decidir cuál es su mejor modelo de gobierno. Ahí, por ejemplo, si ustedes leen la novela Cien años de soledad y empiezan a mirar la seguidilla de guerras civiles en las que se ven envueltos los Buendía, promoviéndolas como víctimas, como organizadores, como confabulados, etcétera, ustedes pueden establecer casi un paralelo entre esa lista de guerras civiles que va escribiendo Gabriel García Márquez en su novela y las guerras civiles que se dieron a lo largo del siglo XIX para determinar la administración, la mejor administración, el mejor modo de administrar políticamente a la población de este territorio. Básicamente una lucha que se dio sobre todo entre élites, siempre marginando a las capas populares, siempre dándole la espalda a las capas populares o, poniéndolo en términos más claros, siempre escupiendo desde arriba a las capas populares. En ese sentido, esa connotación de clasismo estructural hasta hoy día se mantiene para nuestro contexto. Obviamente, clasismo estructural que va acompañado de prácticas racistas y también, debería decirlo acá, pero este no es el enfoque por ignorancia mía de esta lectura, pero sí también va a venir atravesada con una serie de prácticas de demostraciones, de ejercicios patriarcales que también van a marginar a la mujer de la discusión respecto a la administración política y si es pobre, de todo. Entonces, mientras Colombia está así, también los países de Latinoamérica están así, determinando cómo se van a administrar. Están en un mierdero. Los
el imperio español sobre todo, pero nuevos imperios que están apareciendo en Europa, miran hacia América, hacia Latinoamérica y dicen, bueno, ¿y esa despensa qué? Esa despensa hiperproductiva, perdón, no hiperproductiva, hiperabundante, donde sí establecemos lógicas de productividad, de racionalización de la productividad, de donde podemos sacar recursos, pues ¿qué vamos a hacer con él? Entonces, ante ese afán, aparece una organización de estados imperio, Prusia, Austria y Rusia, que organizan la Santa Alianza y que buscan dentro de su organización la recuperación del dominio imperial, la instauración de monarquías, no democracias, no movimientos nacionales, nuevamente reinos. Ante esa posición, entonces los Estados Unidos, que no eran nada en el sentido de territorio y potencia militar, estaban plegados hacia el oriente del territorio que hoy es Estados Unidos, no habían logrado expulsar a los mexicanos que tenían la mitad de su territorio, no los habían logrado expulsar más abajo del Río Grande. Entonces, a pesar de ello, ya en 1823, acuérdense, 1817 independencia de Colombia, 1823 ni siquiera lanzamiento, inicio de la difusión de la doctrina Monroe. A partir de ahí, los Estados Unidos empiezan a reconocer a sí mismos como la policía del hemisferio. Ellos deberían controlar el continente para poder oponerse a los afanes imperialistas europeos. En ese sentido va a haber una frase que va a atravesar esta doctrina y que nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, millones de muertos, que es América para los americanos. En este sentido, América, Estados Unidos de América para los americanos, los gringos. Entonces, previendo una serie de campañas de intervencionismo europeo, los Estados Unidos se declaran como, como policía continental y deciden que todo el territorio, que van a concentrarse en el territorio que tienen inmediatamente cerca, sobre todo mirando a los Estados Unidos mexicanos para expulsar, bajar, quitarles a los mexicanos este territorio, imponerse sobre ellos y a partir de ahí imponerse sobre el resto del continente y durante el siglo XX del planeta. En ese sentido, lo que van a hacer entonces es configurarse geopolíticamente. Cuando los Estados Unidos están concentrados en el oriente, en las 13 colonias originales, están mirando hacia el Caribe, pero cuando miran hacia el Caribe, desatienden el hecho de que a sus espaldas hay un territorio que todavía no han conquistado. Entonces los blancos estadounidenses, los dirigentes que logran la independencia de Inglaterra, empiezan a expandirse hacia Occidente y empiezan a realizar prácticas de conquista y de destrucción, de magnicidio, pues, de nativos americanos y después de mexicanos que hubieran llegado, se hubieran expandido incluso hasta lo que se conoce, como Canadá. Y en ese sentido, para mirar a su espalda y de hecho para empezar a mirar hemisféricamente a Latinoamérica como parte de su territorio, un territorio donde van a imponer sus propias políticas, se va a forjar la ideología, la noción, yo diría la novela nacional del destino manifiesto, que es básicamente una afirmación de que ellos y solamente ellos, por designio de su Dios, que para desgracia de los practicantes católicos es el mismo, por los practicantes católicos latinoamericanos, por designio de su Dios, estas personas serán las únicas que pueden controlar y administrar a América. Esta noción de destino manifiesto se ha expresado de múltiples maneras. Si ustedes quieren mirar, por ejemplo, lo que ya les decía de las 7 bases militares donde hay presencia estadounidense acá en Colombia, la intervención del gobierno de Estados Unidos junto a gobiernos asesinos como el de Álvaro Uribe Vélez y junto a gobiernos un poquitico menos asesinos como el de Juan Manuel Santos, la respuesta del gobierno estadounidense, por ejemplo, a los ejercicios permanentes de
asesinato de la población civil por parte de policías y militares, e incluso la financiación de ejército y policía para que después ellos apunten sus armas contra manifestantes, trabajadores, etcétera, que reclamen mejores condiciones. Ahí se refleja esa noción, esa novela nacional del destino manifiesto. Le doy plata al SMAT para que asesine jóvenes que se manifiesten por mejor calidad educativa, porque a nosotros, los gringos, tanto como a las élites bogotanas o colombianas, nos interesan más los pobres brutos que se la pasan viendo RCN y leyendo revistas semana, porque brutos no pelean, brutos no joden, brutos no empiezan a reclamar, por ejemplo, soberanía. Ahora bien, dentro de esa noción de América para los americanos y de la inspiración inicial de la doctrina Monroe, lo curioso es que personas como Bolívar y Santander vieron en ella una demostración optimista de la política exterior estadounidense. Inicialmente, después ya entendieron que esto podría configurar un nuevo imperio, como está pasando ahora mismo. Pero Bolívar y Santander al principio dijeron como, oh, qué bien, este país que tiene como intenciones expansionistas e imperiales, en que decida apoyarnos a nosotros, naciones un poquitito más jóvenes, o más bien contra el contraataque frente a la respuesta que puedan dar desde los imperios europeos. Sin embargo, ya hacia 1845, mediados del siglo XIX, James Polk, el presidente James Polk, declara, avala, defiende, sostiene la intención del estado de Texas de hacer parte de los Estados Unidos. Y entonces, invocando un dominio estadounidense anterior sobre ese estado, el estado tejano, va a defender el expansionismo de esa nación, estableciendo una fórmula, una ecuación que en términos de ciencia política me parece como muy cercana a muchas fórmulas relacionadas con el yo establezco normas para protegerte, pero cuando te protejo te asesino, que operan mucho como en el gobierno actual. Lo que decía Polk era, aceptamos la adhesión del estado de Texas a la Unión Americana porque consideramos que con esa adhesión se extiende, se amplía el dominio de la paz sobre los territorios que llegan a nuestra nación. Es decir, nuestra nación es una nación de paz, nuestra nación garantiza la paz, por lo tanto no estamos robándole el Texas a los mexicanos, no estamos expropiando ningún territorio, estamos aceptando que ese estado venga acá y lo hacemos por el bien de la humanidad. Al aceptar ese estado, ampliamos nuestras fronteras para expandir los territorios de paz y de beneficio universal que vienen a ser básicamente los Estados Unidos. Las putas huevas, ustedes saben que eso no pasó. Y de hecho, traigo una parte del discurso de 1845 donde Polk mencionaba realizaba esa invocación de la extensión del dominio de la paz sobre los territorios adicionales a la Unión Americana. Es de creerse confiadamente que nuestro sistema puede extenderse con seguridad hasta los últimos extremos de nuestro límite territorial y que conforme se extienda, los vínculos de nuestra unión, en vez de debilitarse, serán más fuertes. Se avala la llegada del estado de Texas, pero se anuncia la expansión hacia el oeste respecto al proyecto de nación que tienen ya los dirigentes estadounidenses, y esto pues después se va a expandir al resto del continente. En ese sentido, hacia 1880, estamos pasando como en saltos de más o menos 30, 40 años, hacia 1880 aparece el corolario Rutherford Hayes, donde básicamente se establece que ya el Caribe y Centroamérica deben hacer parte de la esfera de influencia de Estados Unidos. Entonces antes era lo que tenemos a la espalda, el oeste, territorio mexicano, lo vamos a tomar o vamos a generar negociaciones políticas para que habitantes de esa región, miembros de las élites administrativas en ese entorno se entreguen a nosotros, se dejen anexar por nosotros o sean derrotados por nosotros. Y después, hacia 1880, vamos a mirar hacia Caribe y Centroamérica, vamos a decidir que eso también nos pertenece. Y en ese sentido,
ya estaban pensando en la construcción de un canal interoceánico, que va a ser después el canal de Panamá, y lo que van a hacer es exigir que si se llega a construir un canal interoceánico, los Estados Unidos deberían garantizarse el control de ese canal y de la franja circundante, tal cual como sucedió en la construcción y la negociación posterior. De hecho, la negociación-construcción, diría yo más bien, del canal de Panamá en un territorio que para el momento en que se construyó ese canal era colombiano. Ya hacia 1904, aquí ya la brecha temporal se reduce, se redacta el corolario de Roosevelt, que básicamente va a connotar y a garantizar la intervención militar y diplomática de los Estados Unidos en territorios donde o un ciudadano estadounidense o una corporación estadounidense sean amenazadas por fuerzas locales. Es decir, si un gobierno soberano y legítimo en Colombia decide nacionalizar plantaciones de donde se explota, plantaciones de banano, donde se explota a colombianos, y en ese proceso de nacionalización se busca recuperar la soberanía y el control de esa iniciativa, los Estados Unidos garantizan que pueden enviar militares para proteger a los miembros de esa empresa y por supuesto esa iniciativa. Y en ese sentido entonces esa lectura para el caso colombiano, por ejemplo, tuvo que ver con, o sí, de hecho fue el fundamento de la manera en que fue reprimida, aniquilada, destruida la huelga de las bananeras a comienzos de siglo y de hecho si lo miran con mayor atención la manera en que los gobiernos, diferentes gobiernos colombianos, negociaron, por ejemplo, la explotación del petróleo o la negociación, la construcción, perdón, estos ya no son colombianos, estos serían panameños, o como gobiernos panameños negociaron la construcción y la administración del canal de Panamá. Y esta situación en Ecuador va a tener que ver con el petróleo, en diferentes entornos tiene que ver con diferentes recursos, pero pues básicamente la lógica del corolario de Roosevelt tiene que ver con una política que se va a traducir en términos del Big Stick, del gran garrote, y es que básicamente para controlar esa esfera de influencia que ya declararon desde 1880 en expansión hacia el sur del continente, necesitaban el ejercicio de la fuerza bruta para entonces no solamente proteger los intereses de las empresas de estadounidenses, sino los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y más allá introducirse, meterse, controlar la política interna de los propios países. Y en ese sentido, se consideraba bajo esta lógica, doctrina Monroe, corolario Rutherford Days, corolario Roosevelt, se consideraba que era imprescindible que desde las élites dirigentes de los Estados Unidos se impusiera un control o una política de intervención en gobiernos del resto del territorio porque se les consideraba idiotas e incompetentes. Porfa, miren a Duque, porfa, miren a su jefe Uribe y podrían darle la razón a estas élites gringas. Ahora bien, este contexto, que es un contexto que va a llevar permanentemente, digamos que no se da de manera plana, no es como, ah, sí, pues nos van a dominar, no hacemos nada al respecto. Este contexto va a, desde la lectura que van a hacer Pini y Ramírez, va a llevar a los intelectuales a preguntarse eso como, bueno, ok, somos intelectuales latinoamericanos, operamos en naciones sometidas al subdesarrollo. ¿Qué condiciones políticas nos han llevado al subdesarrollo? Entonces, estos intelectuales empiezan a pensar y a pensar, no, a reflexionar respecto a dónde se encuentran esas manifestaciones de subdesarrollo y se dan cuenta que hay una práctica sistemática de regulación política imbécil, pero no imbécil por retardo de sus dirigentes, sino deliberadamente imbécil. Y además de que esta administración política es deliberadamente imbécil, deliberadamente beneficia
a los Estados Unidos constantemente. Entonces, las privatizaciones, los ejercicios de intervención política, el asesinato de líderes políticos de oposición que se empiecen a proyectar, la penetración de organizaciones de control de élite de diferentes países, la diplomacia blanda, etcétera, empiezan a aparecer y empiezan a ser identificadas a ojos vista, no se deben suponer para reconocerlas en la configuración de los estados. En ese sentido, digamos, si ustedes establecen esa lectura respecto, por ejemplo, hablando de diplomacia blanda, respecto al tipo de cine, música y producción de industria cultural estadounidense que nosotros absorbemos de manera constante, que ustedes están absorbiendo de manera constante, pero también de forma decreciente, que nuestra generación absorbió de manera constante y permanente, que la generación de mis padres asumió de manera constante y permanente, y yendo hacia atrás, muchas generaciones a lo largo, por lo menos desde la mitad del siglo XIX en adelante, absorbieron y no cuestionaron de manera permanente. Ahí puede verse cómo se puede entender de cierta manera por qué naturalizamos el poderío estadounidense, por qué naturalizamos la imposibilidad de oponernos y por qué naturalizamos incluso el pesimismo de imaginar una posibilidad de oposición a este régimen. Sin embargo, reitero, intelectuales de Latinoamérica desarrollaron, impulsaron, pensaron, planearon diferentes estrategias para oponerse a ese proceso de dominio, que tuvieron éxito en diferentes revoluciones y que también vinieron a configurar parte del repertorio de propaganda estadounidense respecto a la imposibilidad o la necesidad de no pensar en un sistema político distinto. Castrochavismo, el comunismo como enemigo global, la persecución a los líderes nacionalistas, el diseño, la configuración y la manipulación de golpes de Estado, etcétera, en este continente se ensayaron durante mucho tiempo. Creo que se van a seguir ensayando por lo menos de aquí a 2024. Y básicamente lo que van a demostrar estas prácticas de intervención estadounidense es la necesidad de materializar su dominio en este territorio, impidiendo que la labor, por ejemplo, de intelectuales o artistas o productores culturales relacionada con pensar este contexto no fructifique. Pini y Ramírez van a decir que a pesar de esa presión, los intelectuales latinoamericanos iban a pensar, por supuesto, cómo diferenciarse de Europa, pero también cómo diferenciarse y o protegerse del imperialismo estadounidense. Y en ese sentido, la actitud de reflexión y de protesta contra las políticas provenientes de este imperio va a ser predominante en su labor, y estos intelectuales van a generar muchísimas ideas, dentro de ellas, por ejemplo, la de Baltasar Bloom, quien hacia 1927, van a recuperar Pini y Ramírez, va a lanzar la idea de que es necesario configurar un bloque entre naciones para protegerse de los abusos de los Estados Unidos y fortalecer fortalecer económicamente a los integrantes de la sociedad de estos países. Entonces, Baltasar Bloom, en la revista La Pluma de Uruguay, en 1927 planteaba una distinción entre panlatinismo y panamericanismo. Cuando se refería a panlatinismo, sobre todo planteaba una identidad cultural respecto a idioma, y en ese sentido buscaba cómo configurar la cultura como una barrera, como una base, como un pivote, como un pilar de la identidad latinoamericana, pero que tenía diferentes expresiones en cada uno de los países, que a su vez, cuando se afianzara, podría configurarse contra la dominación del imperio sajón, del imperio estadounidense, que quería constantemente pisotear la soberanía de nuestros países. En ese sentido, entonces, la idea de el panlatinismo buscaba sobre todo no repetir los problemas europeos y generar sobre todo condiciones para que entendiéramos nuestros propios problemas y generáramos nuestras propias soluciones. En oposición,
hablaba del panamericanismo, que era básicamente una iniciativa donde la labor estadounidense estaba claramente comprometida y donde sí, desde los Estados Unidos se buscaba como promover la idea de colaboración y apoyo, pero en últimas esta idea de colaboración y apoyo se veía refrendada en acciones que buscaban mantener, perpetuar un dominio a nivel de lo político. En ese sentido, por ejemplo, las personas que, sí, dando un saltísimo, 1927 a 1962, no recuerdo ahora, la fundación de Ciudad Kennedy, quienes vivan en Ciudad Kennedy, porfa, o conozcan a personas que vivan en Ciudad Kennedy, traten de mirar la historia de esa agrupación residencial. Ciudad Kennedy no solamente fue construida para beneficiar a clases a familias de clase obrera y aportarles como vivienda que hoy llamaríamos de interés social, sino que además, como su nombre lo indica, tenía que ver con una política de diplomacia promovida desde los Estados Unidos que implantaban la ciudad de Bogotá en un entorno muy importante a nivel de desarrollo urbanístico, implantaba una manifestación de la prosperidad del capitalismo liberal estadounidense en oposición a la amenaza por la penetración y el triunfo del modelo comunista. Entonces, ese barrio no es solamente un barrio donde se permite el acceso a vivienda propia por parte de clases obreras, sino también una práctica de penetración de penetración ideológica estadounidense en el territorio bogotano, que daba cuenta de la Guerra Fría, capitalismo, comunismo. Entonces, en ese sentido, el panamericanismo va a ser visto con alta sospecha. Entonces, también van a ser tenidas en cuenta como la atención a la financiación de congresos panamericanos, donde intelectuales latinoamericanos van a ser invitados a hacer parte, a dialogar, a presentar sus ideas, pero siempre controlados por la esfera estadounidense. Y en ese sentido, estos congresos de latinoamericanos que tengan inspiración panamericana, desde esta lectura van a ser como congresos que van a ser vistos con sospecha, como congresos de propaganda cultural. Y a esos congresos se le van a oponer otros congresos donde básicamente se va a buscar que intelectuales latinoamericanos ya no hagan la tarea de defender el hecho de que debemos depender para siempre del gobierno estadounidense, sino que debemos reconocer valores propios y a partir de esos valores propios consolidar una identidad y empezar a unirnos para generar un proyecto subcontinental de hondo calado. Esos valores que se defendían por parte de de los intelectuales que se oponían a la práctica de dominio estadounidense vendrían a ser la lengua, la patria y la religión. Y en ese sentido era muy importante conocer la lengua, defender la lengua, promover el buen uso de la lengua, en este caso el español. Digamos que para nosotros no importa si es español o castellano, nosotros no tenemos la necesidad de establecer esa distinción porque nuestra configuración cultural español y castellano son lo mismo. En España, por ejemplo, generaría una discusión al respecto, es como que el castellano es español, allá tienen un mierdero al respecto y digamos que con los procesos de independencia recientes esta discusión se ha exacerbado. Pero entonces digamos que para nuestros contextos latinoamericanos, sí el conocer una lengua, sí el conocer una patria y defenderla y promoverla, y sí el conocer y defender una religión implicaría en una afirmación, un acto de resistencia contra la dominación estadounidense. Problema, estos tres valores, la lengua española, la patria y la religión católica, son valores altamente conservadores. Entonces ahí es como momento, entonces los conservadores eran los que mejor se oponían a la dominación imperialista estadounidense, o sea que hoy en día sería como, es mejor ser uribista que petrista para defender, no sé, la propiedad de recursos naturales, y en ese sentido, poco a poco, Pini y Ramírez van a presentar que no es así, y que de hecho la perspectiva que podríamos llamar de izquierda, nacionalista, soberanista, de muchos intelectuales y operar para oponerse también a este dominio conservador. Es decir, desde lecturas
de la derecha y desde lecturas de la izquierda de intelectuales latinoamericanos, era necesario oponerse a los Estados Unidos. Sin embargo, esas dos lecturas podrían tener sus diversas variantes, por ejemplo, la de la defensa de la tradición o la de la defensa del cambio. Respecto a esas posiciones ya podríamos hablar de izquierdas y derechas, coincidiendo ambas en mirar con sospecha y con altísima beligerancia al predominio, al protagonismo estadounidense. Ahora bien, va a haber otros problemas que también les sean comunes a estos intelectuales, por ejemplo, el de el mestizaje, el de el diseño de políticas demográficas, políticas de poblamiento de este territorio, digamos que habiendo sido antecedidos por una lectura colonialista donde el indígena y el personaje y el habitante de África secuestrado y traído como trabajador esclavo acá no hacían parte de la cultura, de lo que se podría considerar cultura o alta cultura incluso en territorios como los territorios que eran colonia española. Esa mirada racista se incorporó, se asimiló y en muchos conceptos se cruzó con la lectura de clase. Entonces ya el pobre que es negro, que es marrón, que tiene la piel de color porque debe salir al sol a trabajar mucho tiempo, a diferencia del blanco que no tiene necesidad de salir al sol para tomar su sustento o darle su sustento a alguien que lo explote. En ese sentido, la cuestión del poblamiento de la tierra, del mestizaje, de la distinción racial, va a ser una constante también en estas luchas. Y en ese sentido, Pini y Ramírez van a mostrar tanto la lectura que se da desde las derechas, yo diría incluso en algunos casos extrema derecha, y la que se va a dar, por otro lado, desde los enfoques más progresistas. Digamos que del lado de la extrema derecha podríamos destacar al señor Juan Bautista Alberdi en Argentina y a Luis López de Mesa para el caso colombiano. En el caso de Alberdi, de hecho, hacia 1852, otra vez mediados del siglo XIX, él da una serie de recomendaciones que después de hecho inspiraron modelos políticos en Argentina, de recomendaciones respecto a, de hecho, de recomendaciones que eran insultos racistas que estaban enfocados respecto a, bueno, como definir cuál es el mejor tipo de poblador para esta América en crecimiento, en surgimiento, y cuál va a ser el mejor tipo de poblador y su herencia que pueda dar buena cuenta de la riqueza de este territorio. Alberti, decía en 1852. En América, gobernar es poblar, y el poblamiento coordinado por la acción de leyes, gobiernos e individuos debe traer la inmigración espontánea de razas vigorosas y superiores. Poblar es civilizar, cuando se puebla con gente civilizada, es decir, con pobladores de la Europa civilizada. Pero poblar no es civilizar, sino embrutecer cuando se puebla con chinos o con indios de Asia y con negros de África. Poblar es apestar, corromper, degenerar, envenenar un país cuando en vez de poblarlo con la flor de la población trabajadora de Europa, se le puebla con la basura de la Europa atrasada o menos culta. Ante este tipo de, o no más bien, junto a este tipo de pronunciamientos también había mandatos, reclamos hacia el arte. Digamos que lo que venía hablando en lo que mencioné en la presentación pasada respecto a la como función mesiánica del arte y del artista. Entonces, en este contexto donde poblar implica llenarnos de blancos, expulsar a los de color, cualquier mestizo, negro, sambo, etcétera, cualquier tipo de mezcla racial no era benéfica, era mejor traer blancos para reemplazar lo poco que había y que había mal acá. En ese contexto también se buscaba y se reclamaba de los artistas que educaran, que hicieran obras que contribuyeran en ese proceso y que contribuyendo con ese proceso consolidaran la construcción de una mejor nación, de un mejor país. Como artista, ¿usted para qué está? ¿Para decorar el espacio público con esculturas, por ejemplo? No, no solamente. Usted también está aquí para educar a
la ciudadanía de este territorio para enseñarle cuál es el mejor destino, cuál es el objetivo de su existencia en este planeta, no simplemente terminar en una fosa común, como sucede en Colombia. Ahora bien, para el caso colombiano, esta parte es muy pequeña, igual de vergonzosa. La discusión respecto a la raza tenía que ver incluso con el porvenir mismo de la cultura, como la supervivencia de la cultura. Sí, básicamente otra vez la oposición, ¿no? Blanco, mestizo, sambo, negro, rico, pobres. Entonces, en esta posición supremamente maniquea, el problema no es solamente que los pobres terminen dominando este territorio porque son numéricamente mayoritarios, sino que terminen dominando este territorio y destruyendo la verdadera cultura, una cultura, insisto, en los valores conservadores, afianzada en un buen manejo, buen conocimiento y manejo del español, una defensa adecuada de la patria y por supuesto una defensa adecuada de la esclavitud mental derivada de la aplicación indiscriminada de la religión católica. Ahí, en ese sentido, a los artistas entonces se les iba a continuar reclamando, como que no los dejaban en paz, ¿no? Y como, entonces, queremos contribuir todos a la modernización del país, usted artista, venga y contribuya, en este caso, capacitando, cualificando a los nativos para que asuman la modernización. Entonces, su labor no es solamente entretener, no es solamente divulgar, no es solamente enseñar, sino sobre todo garantizar que esos pobres marrón hasta el tono más oscuro de piel aprendan las obligaciones que les implica la modernización. Cambios en costumbres, en tradiciones familiares, nuevas prácticas culturales, nuevos modos de vestir, reconocimiento de prácticas de higiene, el evitar seguir consumiendo chicha porque la chicha los volvía brutos y a cambio consumir cerveza porque era de producción industrial y solamente beneficiaba a sujetos de élite, al contrario de la chicha que se podría fabricar en cualquier solar fermentando maíz, por ejemplo. Y en ese sentido entonces había sujetos que son la puta locura, como que eran, como Luis López de Mesa, que él básicamente hablaba de la necesidad de crear un grupo racial selecto, derivado de la mezcla con alemanes y escandinavos. Fin. Paso a México. En el caso de México, digamos que dentro de la presentación de Pini y Ramírez aquí ya entonces como que ya superamos la psicosis de la extrema derecha, vamos a ver las propuestas del progresismo. En el caso de México entonces va a ser predominante la figura de José Vasconcelos, obviamente fundamental el triunfo de la revolución mexicana, por supuesto el establecimiento de un nuevo gobierno y por supuesto desde la mirada de José Vasconcelos, el esfuerzo por producir una nueva cultura, que digamos aquí me salto a hacer una comparación como qué pasaría si se diera un cambio político en las elecciones que vienen. Se le da muerte al uribismo, en sus estertores el uribismo va a explotar diferentes bombas atómicas en el país para que todos nos incendiemos, porque o el país es de ellos o de nadie. Pero digamos que además de la muerte del uribismo y de la llegada, por ejemplo, del petrismo al poder, no basta con esa llegada, sino debería esta llegada del petrismo al poder acompañarse de el diseño de políticas que, por ejemplo, fortalezcan, consoliden, es más, reconozcan la construcción cultural e identitaria como parte integral de su labor. No solamente que llegue Gustavo Petro y se empiece a hablar de una transición a economías verdes o basadas en recursos energéticos sostenibles, sino que también se debe empezar a pensar en el sujeto de esa nueva sociedad, en el hombre de esa nueva sociedad, en la mujer de esa nueva sociedad, en el trans de esa nueva sociedad, en la persona LGBTIQ de esa nueva sociedad para invitarla, integrarla y por supuesto facilitar su desarrollo dentro de este espacio. Entonces, si solamente, por ejemplo, aquí digamos que extendiendo la digresión, si los jóvenes que quieren salir de la cloaca votan por Petro y limitan su labor a ello, ahí en términos de transformación social no han hecho muy poco, sí posibilitaron la posibilidad de una transición, pero
desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más a mediano plazo, a 5, a 10, a 15 años, deberían entonces contemplar cómo entonces defender y cómo entonces promover los idearios y la política o incluso la vigilancia a los idearios y la política de ese nuevo régimen. En ese sentido, por ejemplo, José Vasconcelos hablaba del hecho de que la rebelión de las armas, de la revolución mexicana triunfante, no debía limitarse a eso, sino que debía estar seguida inmediatamente por la rebelión de las conciencias. Entonces, básicamente, lo que promueve José Vasconcelos como funcionario del Estado de la Revolución Mexicana, como un funcionario que estuvo detrás del potenciar modelos de educación para alfabetizar lo antes posible a las poblaciones que se liberaron gracias al esfuerzo de los ejércitos revolucionarios. Él lo que buscaba entonces era recuperar lo mejor de las herencias culturales que se tenían. Digamos que él no le daba la espalda y no le daba un codazo en la cara al legado español, sino que miraba qué de bueno había allí para traerlo hacia acá, pero no solamente, de hecho miraba lo que había sucedido en España, lo que había sucedido en Europa, lo que había sucedido en Estados Unidos y por supuesto lo que estaba sucediendo en Latinoamérica. En el caso de Vasconcelos, respecto a la herencia española, iba a mirar, por ejemplo, modelos de gobierno y modelos administrativos que resultaban adecuados para controlar grandes territorios como los de estos entornos cuando eran colonia española. En el caso de Europa, sobre todo, miró hacia el humanismo derivado del Renacimiento, y en el caso de los Estados Unidos, la ética liberal en términos de desarrollo de empresa y respaldo a la propiedad privada para connotar ese tipo de nuevo sujeto, un nuevo sujeto que iba a ser en muchísimos casos reconstruido gracias a la intervención del arte. Es decir, el nuevo sujeto de esa revolución, el cemento que iba a consolidar esa estructura llamada nuevo sujeto de la revolución, iba a ser el arte, y en ese sentido el arte iba a ser visto otra vez, iba a ser tomado incluso, y yo podría decir también iba a ser secuestrado otra vez desde una lectura mesiánica. La labor del artista aquí es entonces a colaborar, contribuir en la consolidación de esa identidad. Y entonces en ese sentido, Pini y Ramírez recuperan afirmaciones de Vasconcelos como la siguiente: nosotros nos hemos educado bajo la influencia humillante de una filosofía ideada por nuestros enemigos, si se quiere, si se quiere, de manera sincera, pero con el propósito de exaltar sus propios fines y anular los nuestros. De esta suerte nosotros mismos hemos llegado a creer en la inferioridad del mestizo, en la irredención del indio, en la condenación del negro, en la decadencia irreparable del oriental. La rebelión de las armas no fue seguida de la rebelión de la conciencia. Y entonces ahí la figura de Vasconcelos, junto con la de muchos intelectuales que siguieron esta línea, apuntaba a revalorizar, no simplemente revalorar, sino revalorizar, promover, redifundir procesos culturales que fueron atacados, que fueron agredidos o que quedaron truncos después de la llegada, después del choque con los conquistadores españoles. Básicamente, por un lado, recuperar herencia indígena, por otro lado, recuperar y defender herencia africana, y por otro lado avalar al resultado de la mezcla racial que se dio por el encuentro de esos tres genotipos. En ese sentido, Pini y Ramírez van a recuperar el hecho de que un intelectual peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre, incluso hubiera propuesto el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, como un organismo de centro izquierda continental que pudiera consolidar no solamente a la intelectualidad latinoamericana, sino consolidar de hecho un entorno, yo iría estableciendo las diferencias similar a la Unión Europea, donde los ciudadanos tuvieran fácil circulación, donde el traspaso de fronteras y de bienes y de saberes no fuera tan complejo en términos de pasar de un país a otro, por ejemplo. Y en ese caso, el modelo de José Vasconcelos o el APRA de Haya de la Torre, lo que harían era sobre todo valorar la presencia indígena, pero no como en una exploración arqueológica de índole turística, donde se acerca el mestizo blanco o el mestizo o el blanco se acercan al indígena para ser condescendientes, paternalistas, exotizarlo y al final robarlo, sino
recuperar perdón, acercarse a lo indígena para valorarlo en tiempo real. Piensen, por ejemplo, en cómo esa valoración de lo indígena, de lo indígena desde la política central colombiana, por ejemplo, en las fotos, en las muy desgraciadas fotos, bueno, en las, como siempre, desgraciadas fotos de lavaperros de Uribe en el poder, de Duque, cuando tenía contacto con habitantes originarios locales y básicamente establecía como que el gordo, el cerdo blanco arriba de la mesa, el resto una línea más abajo, no había posibilidad de la horizontalidad, el sujeto siempre como un personaje que estaría estableciendo un ejercicio de una dominación y donde la distinción cultural de estos sujetos iba a marcar una degradación en términos jerárquicos en ese encuentro. Por el contrario, estos intelectuales, por ejemplo, Vasconcelos y Allá de la Torre, pero ya se mencionarán más, apuntaban era a mirar no al indio como el representante actual del esplendor del pasado, sino al indio como operando en la actualidad. Creo que siguiendo con la comparación con la política actual, esos intelectuales irían a escuchar los reclamos de las agrupaciones indígenas que están ocupando ahora mismo el terreno del Parque Nacional, no para darles ropa, cuidarlos y sacarse selfie con ellos, sino para entender cuáles son sus reclamos a nivel político y acompañarlos para que esos reclamos tengan un buen desarrollo, un acompañamiento que va a buscar y Pini y Ramírez lo van a destacar, que va a buscar que estas comunidades se cualifiquen en los reclamos, perdón, en en la construcción de los reclamos que van a hacer para que estos tengan buen desarrollo y no simplemente que estén ahí como sujeto de la mirada del intelectual, del blanco, del calificado, para que sea este, el intelectual, el blanco, el calificado, el que hable por ellos. Entonces, en ese sentido, va a haber una lectura que recuperan Pini y Ramírez sobre la manera en que lo indígena va a ser visto y retratado en diferentes etapas de la cultura latinoamericana. Básicamente, lo que van a hacer es recuperar una lectura de un autor que ya estaba mirando el fenómeno de la literatura producida en Latinoamérica hacia las décadas de los 60-70, que es el señor Ángel Rama, de quien les recomiendo que sí, por favor, no dejen de leerse en su vida La Ciudad Letrada, pero si pueden llegar a otras producciones de él, no las dejen pasar. Ángel Rama lo que venía a decir era que lo indígena ha aparecido 4 veces en la historia de la cultura latinoamericana. Primero, en la literatura misionera de conquista. Entonces, el debate si el indígena tenía o no alma, el debate si el indígena debería o no ser protegido por la corona española, la denuncia de abusos de españoles que llegaron muy pronto acá a subyugar, violar, aniquilar poblaciones indígenas. En segundo lugar, la literatura crítica burguesa, donde básicamente ese burgués va a ser un sujeto de la élite administrativa y económica que va a mirar al territorio y su población como un entorno a dominar. Entonces, digamos que en ese sentido la lectura de Alberdi de ¿cómo es? Poblar no es civilizar, sino embrutecer cuando se puebla con chinos, bla, 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 bla. Esa lectura aplicada a nuestro territorio, entonces es, bueno, entonces, ¿qué hago con estas riquezas? ¿Qué hago con esta población? ¿Cómo cualifico esta población para enriquecerme a mí y enriquecer a mi territorio? En esa lectura, el sujeto, digamos que si hablamos de criollos colombianos, el sujeto que iba a mirar a los indígenas iba a mirarlos de manera despectiva, no les iba a dar posibilidad de redención propia, sí, pues el mismo Vasconcelos lo decía, y en ese sentido incluso iba a optar por la subyugación y la eterna dominación para no dejarles salir de ahí. Además, iba a convertir la palabra indio en un insulto, digamos que es como si hoy le dijeran a alguien como uribista, algo así. Otra lectura, otra literatura, perdón, que se acercaba a lo indígena va a ser una literatura romántica que yo creería que es como la de los hijos de los burgueses, como que los burgueses están encargados de hacer empresa y de consolidar la productividad de las naciones recién paridas, o sí, más bien recién paridas dentro de esta lucha latinoamericanos españoles.
o más bien, españoles de Latinoamérica versus peninsulares, porque esta mierda era España. Ahora bien, los hijos de la generación que le siguió a estos liberales, a estos sujetos que son liberales porque hacen empresa, esta generación ya empieza a mirar románticamente la relación entre clases y entonces empieza a idealizar los encuentros sexuales, la conformación o la ruptura de líneas genealógicas, incluso a romantizar el pasado supuesto de esos habitantes originarios, siempre, en todo momento, quitándoles agencia política. Es como el indio es bello, lejos, callado y exótico. Pero si es agente político activo, hay que mandarle el ESMAD. Siempre. El ESMAD de la época, pues. Y por último, va a decir Ángel Rama, la última lectura, la más cercana al siglo XX, la más cercana a estas vanguardias de las que les vengo hablando, va a ser una literatura de orientación social, donde la mirada de personas como José Vasconcelos o Aya de la Torre podría destacarse. Sin embargo, aquí era donde les decía que se destacaba el hecho de la ruptura de la agencia política. En todas estas literaturas, va a decir Ángel Rama, nunca habla el indígena. En todas estas literaturas, el indígena es sujeto de representación. En todas estas literaturas, lo indígena es representado por otros. Y generalmente esos otros tienen la piel más clara. Y generalmente esos otros son mejor alfabetizados. Generalmente esos otros tienen una clase social en términos administrativos jerárquicamente ubicada más arriba. Y entonces, Mirko Lauer, otra vez como el ejercicio de síntesis que hacen Pini y Ramírez, Mirko Lauer, un intelectual también cercano a la generación de Ángel Rama, es decir, 1960s, 1970s, va a decir, es que lo que pasaba con estos intelectuales que reclamaban lo indígena era que estaban haciendo un doble robo. Estaban reclamando como propias raíces que les eran ajenas y para reclamarlas como propias les robaban la agencia política. Entonces, es como si yo dijera ahorita, o sea, yo, Guillermo Vanegas, 43 años, docente universitario, dijera, soy muisca. Y para ser muisca voy a recuperar, yo lo diría en términos cercanos, voy a improvisar prácticas indígenas. Voy a improvisar mi conocimiento de lo indígena, de lo muisca, ni siquiera de lo indígena porque queda en un genérico. Entonces empiezo a mis 46 años a recuperar de cualquier modo vínculo con un pasado que ni puta idea. Y empiezo a construirme ese pasado, pero magia, magia. Cuando llegue a construirme ese pasado o cuando considere que ya tengo un pasado construido, si hubo comunidades indígenas que tuvieron la desgracia de acercarse a mí en mi búsqueda de arraigo, y esas comunidades quieren hablar, yo le digo, no, espere, usted no sabe, déjeme a mí, yo sé cómo hablar en el contexto público, yo voy a hablar por usted, yo voy a tomar la palabra por usted, entonces me robo una tradición que no es mía y cuando el sujeto va a hablar tampoco lo dejo hablar. Y en ese sentido, digamos que cruzando la mirada de Ángel Rama sobre los 4 tipos de literatura en que se hablaba de lo indígena y la mirada de Mirko Lauer súper pragmática respecto al hecho de que esos intelectuales lo que estaban haciendo era sobre todo una práctica paternalista y de exotización respecto a eso que, comillas, querían avalar, a esas comunidades que querían avalar, básicamente se da el debate entonces respecto al indígena hoy. Miren por favor, cuando tengan la oportunidad de volver al Palacio de la Merced y si tienen clase muy temprano, miren a habitantes indígenas que viven, de hecho, en pensiones y en residencias y hoteles y viviendas que quedan cerca, atravesando la Caracas hacia el occidente, que quedan cerca al Palacio de la Capuchina. Miren a esos sujetos de ascendente indígena. Miren sus rasgos y miren su ropa. Miren sus rasgos y miren el modo en que disponen de su pelo. Miren sus rasgos y si pueden, escuchen la música que escuchan. Y van a notar como estos sujetos no son el indígena idealizado en el mural, en la escultura, en el himno, en la bandera, sino son indígenas actuales que están construyendo una cultura que no necesariamente es la de ustedes, mestizos, que están mirando. Es más, si ustedes son indígenas que o tienen ascendente indígena que está muy cercano a estas familias, consideren la manera en que, por ejemplo, pueden incorporar esta
Voy a recuperar aquí las palabras de Vasconcelos. Esa filosofía ideada por los enemigos, una filosofía ideada por los europeos, por ejemplo, en términos de historia del arte, una historia del arte ideada, escrita, diseñada por europeos. ¿Cómo se va a aprender esa historia del arte y cómo se va a asimilar en un contexto como el local? En esa asimilación es donde va a estar la verdadera tensión. En esa asimilación actual, contemporánea, es donde esa tensión puede considerarse productiva. Si el mestizo o el estudiante de origen indígena toma la historia del arte que se le enseña en contextos como este y no la cuestiona respecto a su producción de imagen contemporánea en el contexto donde está, este aprendizaje o desaparece o puede configurarse también en una práctica de colonización, donde esta persona que no critica esa información recibida, pues replica modelos y le vale puta verga hacerlo, porque pues para qué pensar en las imágenes y para eso lo hacen otros. Por mí, pensar cuesta mucho mejor seguir durmiendo. Entonces, digamos que autores como José Carlos Mariátegui, ya lo había presentado en sesiones pasadas, van a preguntarse entonces por la vivencia. Digamos que esto ya lo había mencionado en la sesión anterior, entonces aquí solamente lo repito. El problema del indígena en Perú, en el Perú actual, no es la recuperación acrítica del esplendor inca, sino el hecho de que ahorita no tienen tierras. Entonces, ¿cómo se va a resolver ese asunto? Por favor, hablen con artistas de ascendencia indígena que provengan del Cauca, de ascendencia indígena o indígenas. Estoy pensando en Edinson Quiñones y Juliet Morales, que habitan en el Cauca, y pregúntenles, porfa, como ciudadanos contemporáneos, cuáles son las problemáticas de su comunidad y cómo esas problemáticas son tramitadas a través de lo artístico, lo cultural, la agencia política e incluso la resistencia física contra invasiones, por ejemplo, de parte de bandas de narcotraficantes, llámense uribistas, urabeños o carteles mexicanos, ejército colombiano apoyando a urabistas, urabeños y carteles mexicanos, policía encargada de violar sobre todo y corporaciones e iniciativas empresariales. Y ahí van a notar cómo en el caso no solamente de ellos dos son los más visibles, pero hay una generación amplia que está consolidándose. En el caso de estas personas, esa mirada a la producción de imagen, pero también a la comprensión de las problemáticas locales y contemporáneas va a ser fundamental. Entonces, en ese sentido, complementando lo que acabo de decir, Pini y Ramírez van a citar a José Carlos Mariátegui, quien va a afirmar algo más o menos parecido a esto. Si el problema indígena está en la política o la economía, ¿por qué no está en el arte? Porque la producción artística tiene que quedarse muy lejos, exotizando al habitante originario y más bien no le da agencia política. En ese sentido se está hablando también de una integración del habitante indígena en el relato moderno, pero ya no para decirle, usted está acá para dejarse imponer nuestras normas respecto al tipo de desarrollo que deseamos, sino usted está aquí para acompañarnos en la construcción de una nación. ¿Qué sugiere? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos integramos para desarrollar ese modelo? Creo que en ese sentido esto que acabo de decir puede integrarse con el ideario y las participaciones públicas de una persona como Francia Márquez. En el caso de Francia Márquez, en el proceso de difusión de su candidatura, cuando hace aparición pública no deja de reivindicar sí una procedencia, una tradición, un arraigo, pero no deja de actualizarlo respecto a problemáticas que ahorita mismo tienen masacrados de hambre a pueblos enteros indígenas o africanos, de ascendencia africana para el caso local. En el caso de Colombia, aquí vuelve otra vez a aparecer Colombia, ¿no? Ya apareció antes el el racistísimo Luis López de Mesa. Ahora voy a hablar de los super progresistas e hipergomelos, Grupo Bachue, un grupo que se configuró en la década de 1930, que se afianzó el 15 de junio, se afianzó no, tuvo como
como obtuvo su carta de ciudadanía el 15 de junio de 1930 con la publicación de la monografía del Bachué en el suplemento cultural del Tiempo. Estos sujetos eran los machísimos Darío Samper, Tulio González, Juan Pablo Varela, Rafael Azula, Darío Achuri, ¿sí ven? Ningún Rodríguez, ningún Vanegas, ningún Pérez. Y la señora Ena Rodríguez, ay no, si está Ena Rodríguez. Dios mío, Ena Rodríguez me acaba de jalar las patas. Y lo que van a hacer estos 5 varones y esta dama, de hecho, Ena Rodríguez va a proceder del entorno de la práctica artística. Samper, González, Varela, Azula y Achuri van a proveer de la producción literaria. Ena Rodríguez va a provenir de la práctica visual, ella es escultora. De hecho, va a ser escultora y en términos de identidad de género va a ser lesbiana y va a ser un ejercicio abierto, hoy diríamos activista, de la transformación de su semblante en la supergodísima sociedad gomela bogotana y en muchísimos casos parte de las mejores obras que realizó tenían que ver con la representación de mujeres, en este caso estoy hablando de Cabeza de Negra, una escultura en madera que es básicamente como un objeto con una altísimo nivel de rigurosidad en lo técnico, está muy bien trabajada la madera y también tiene un altísimo nivel de rigurosidad en el conocimiento y la aplicación de los principios del Art Deco. Entonces en esta Cabeza de Negra ustedes van a ver un tronco del cual se extrajo la cabeza de una mujer de ascendencia africana, pero también en la sincronía, en la simetría, en la distancia entre sus ojos, sus fosas nasales, sus labios, su cráneo y su pelo, van a haber dejos, van a haber iconografía inspirada, o más bien, elementos iconográficos inspirados tomados del Art Deco, como una de las prácticas de producción visual contemporáneas a la producción de la obra. Entonces, lo que buscaban, insisto, estos 5 varones y esta dama era observar primero lo mejor de los resultados de la Revolución Mexicana y segundo, acercarse a una representación de la cultura indígena. En este sentido, hay que llamar la atención y hay que generar un gran paréntesis respecto a la figura de Lavachué, de la escultura Lavachué, que hizo Rómulo Rosso, un sujeto que, entonces ustedes ya recuerdan la charla que, no, ustedes no, fue el Grupo de Humanidades 2. Una charla que hizo Ruth Acuña para la cátedra Marta Traba que está en UN Radio, donde Ruth Acuña lo que recuerda es que Rómulo Rosso fue un sujeto que sí intentó el aprendizaje académico, pero que sobre todo es resultado de talleres y procesos de formación. Entonces, Rómulo Rosso se consolida como escultor, como tallador, a partir de procesos de formación en lo que hoy es el Instituto Técnico Central, cuya sede está muy cercana al Palacio de la Merced por la calle 13 y la construcción del Palacio de Nariño. Rosso se configura, se afianza, se hace una carrera allí, recibe apoyo, por supuesto, de él, no recuerdo ahorita su nombre, un diplomático chileno, y básicamente él hace una carrera fuera del país. Acá en Colombia se le dejó hacer muy poco. Digamos, no me atrevo a decir que fuera por un sesgo de clase, como que Rómulo Rosso fue víctima del clasismo estructural colombiano, bogotano específicamente, sino que me atrevería a decir que es más un sujeto que desde muy pronto asumió como la migración económica como parte de su devenir, como aquí no hay hijo de puta trabajo para mí, a la mierda, me voy a Ciudad de México, en Ciudad de México tampoco, me largo para Europa, mierda, en Europa tampoco me devuelvo, es decir, la movilidad la consideraba, creo yo, insisto, sin haber hecho estudios a profundidad, como por ejemplo Cristian Padilla, me atrevería a afirmar eso. Ahora bien, sin sostener el hecho de que Rómulo Rosso fue víctima del clasismo estructural, sino más un sujeto liberal dado a la movilidad como parte de su desarrollo espiritual. Él, en el pabellón de Colombia, en la Feria de Sevilla, en España, contribuye de manera decisiva en la producción de la iconografía de ese callejón, de ese pabellón, perdón, tanto de
las capas superficiales, el cubrimiento de las capas superficiales de ese pabellón, que fue básicamente diseñado por un arquitecto español que no tenía ni puta idea de la práctica arquitectónica andina colombiana, sino que hizo como, hagan una puta iglesia ahí y meta algo en el centro, un patio fin. Entonces, ante la chambonada de este arquitecto, llega Rómulo Rosso, un sujeto cualificado en la decoración de espacios como este, acuérdense, Palacio de Nariño, y básicamente lo que hace Rómulo Rosso es establecer un ideario a nivel de producción visual donde integra ideas republicanas de la República de Colombia como tal, con ideas de Art Deco, con ideas de darle forma, darle representación a una iconografía indígena muisca o chipcha. Y en ese sentido, dentro de todo este ideario, de hecho hay un libro donde Cristian Padilla plantea muchísimo mejor estas hipótesis. Les invito a que lo consulten porque además del texto tiene unas excelentes fotografías que dan cuenta como de la evolución del proceso o incluso de los mejores logros de Rosso al respecto. En el centro de ese edificio diseñado con las patas, donde este arquitecto español cuyo nombre no quiero recordar porque la verdad no lo recuerdo y no me importa, en ese edificio donde había un patio que ni puta idea, había una fuente que ni puta idea, donde Rosso no respondió de manera despectiva como, ¿y esa fuente qué? No me importa, sino al contrario, responde ante ella proponiendo la talla de la Bachué, de la diosa Bachué. La imagen de esta talla llega al país fotográficamente, por prensa. El grupo Bachué conoce esta imagen, no vieron la escultura, no viajaron a Sevilla a verla, conoce esta imagen y dice, mierda, vamos a integrarnos bajo este diario. Entonces publican la monografía del Bachué. Y entonces en ese sentido, respecto a sus aspiraciones en términos de grupo de intelectuales, está el de no querer halagar fáciles sensibilidades con el descubrimiento de una indigente cultura indígena. Al contrario, lo que buscaban era sobre todo valorar, es más, consolidar la valoración de una cultura indígena que pudiera establecer, no lo lograron, desde mi perspectiva no lo lograron, una lectura respecto a la recuperación de una tradición, digamos la construcción de una iconografía para lo muisca o lo chipcha, pero no alcanzaron, insisto, a mirar qué pasaba con el indígena en la actualidad, como trabajos de el grupo H dedicados a observar, a atender, a representar a sujetos que en su momento, sin idealizarlos, no como hombres vigorosos y robustos, mujeres hermosas, vigorosas, ambos de tonos marrón, ambos en labores físicas agotadoras, ambos gigantes, sino más bien cercanas a la sociología del indígena en entornos, por ejemplo, como el de la racista y clasista Bogotá o la racistísima e hiperclasista Popayán, esas lecturas no se dieron de manera tan clara. Paro ahí.